Bien, ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, una vez más me presento, soy Analía Cuña, y aquí va a quedar obviamente grabado el encuentro número 3. Saben que pueden consultarme, pueden escribirme cualquier duda que tengan sobre los demás encuentros y sobre este, eh, que va a quedar, obviamente ya queda subido en la plataforma, así que bien, espero siempre su consulta y demás, que yo estoy para responder todas las dudas que tengan. Hoy los contenidos que vamos a ver va a ser un poco, ya vamos a la parte de la química orgánica, todo lo que es la química del carbono, el estudio sistemático de los compuestos orgánicos de mayor importancia biológica, industrial y ambiental, como los hidrocarburos, las funciones oxigenadas, nitrogenadas, las macromoléculas más importantes, cuáles son las propiedades de química, el estado natural de los mismos, y sobre todo también nos vamos a enfocar un poco sobre lo que es el impacto ambiental, que sabemos que hoy en día y siempre ha sido un tema tratar desde todas las áreas, y desde el punto de vista de la química es muy importante también, obviamente, porque justamente son estos productos químicos los que causan ese deterioro ambiental o por el mal uso y el excesivo uso que le damos a los mismos. Por eso tratamos todo lo que es la contaminación atmosférica del suelo y del agua. No me voy a, yo voy a hacer siempre, lo voy a volver a decir, voy a hacer un pantallazo, no voy a nombrar algunos temas dentro de lo que es los conceptos, pero siempre se puede seguir profundizando más en las demás. Yo solamente he elegido algunos que me resultaban, en mi caso, relevantes, pero siempre podemos darle otro punto de vista, y una vez más le digo que todas sus consultas incluso pueden compartir conmigo en los trabajos aquellas otros enfoques que ustedes le den a los contenidos que vamos viendo, y sobre todo esta parte de la química, que es la orgánica y lo que es la contaminación, tanto atmosférica del suelo y el agua, siempre es muy amplia y se puede sacar muchas cosas, sobre todo para hacer concientizar a nuestros alumnos y de nuestros alumnos a los demás, resto de la gente, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo que es la química del carbono. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben que la química orgánica es la parte de la química que estudia todos aquellos compuestos que contienen carbono, con excepción de de los óxidos de los carbonatos. Cuando nos hacemos referencia a la química orgánica, sabemos que hacemos referencia a lo que es la química del carbono. Ustedes saben que eh, allá por el siglo XVIII siempre se consideraba que todo lo que la palabra orgánica derivaba la sustancia que solamente se obtenían de los organismos vivos, como los animales y los vegetales. Justamente Berzelius ha sido el que ha planteado esta teoría de decir que todos los compuestos que tenían azúcares, que tenga todo lo que es el almidón y demás, decía que necesitaba de una fuerza vital para que puedan producirse, y solamente esa fuerza vital provenía de los organismos vivos como los vegetales y los animales. Pero esa teoría ha sido derrocada por Guller cuando él ha descubierto y ha podido sintetizar la urea a partir de compuestos inorgánicos como es el cianuro de amonio, que lo tenemos aquí en la reacción que les he puesto abajo, y ha obtenido urea. Obviamente a muchos de los químicos les ha costado en su momento en lograr aceptar esta teoría, porque para ellos en el principio decían que seguramente había obtenido este tipo de compuesto, la urea, porque justo él había dejado alguna huella de sus manos y ha hecho que le haya dado ese impulso, esa fuerza vital para que se pueda producir. Pero pasado un tiempo, otros químicos han podido sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, y entonces se acepta la teoría de que se puede obtener estos compuestos orgánicos tanto de forma natural y artificial a partir de la síntesis de la urea.
Entonces, cuando hablamos de esto de la química orgánica y decimos que estudia solamente la parte del carbono, también hay que tener en cuenta que existen otros compuestos, como ustedes saben, que son todo lo que sea los compuestos, los carbonatos, el dióxido de carbono, los cianuros, que se obtienen de los minerales, también obviamente son importantes, pero en cuanto a compuestos orgánicos son muchísimos, que son como unos 200.000 millones, más que los compuestos inorgánicos que existen en el mundo. Y obviamente su estudio por eso es muy amplio y son muchos para estudiar. ¿En dónde lo vamos a encontrar a estos compuestos orgánicos? Obviamente en la vida cotidiana, justamente es donde lo más los vemos, que son como los ingredientes de los alimentos, las vitaminas, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, la industria textil, puede ser las telas, todo lo que es pinturas también, en la madera, sabemos que tiene la celulosa, farmacéuticos, por ejemplo, las aspirinas, todo eso, el ácido acetilsalicílico, por parte de las aspirinas, la petroquímica, todo lo que es petróleo, todos los combustibles y la cosmetología, toda la parte de cosméticos, maquillaje, etcétera. O sea, podemos decir que la química, una vez más, se encuentra a nuestro alrededor y en la vida cotidiana de todos. ¿Cómo yo voy a diferenciar un compuesto orgánico e inorgánico? Bueno, eso sabemos nosotros por la composición principalmente. Sabemos que lo orgánico solamente está formado por carbono, hidrógeno y en algunas excepciones con oxígeno y nitrógeno, que de ellos derivan otros compuestos similares, con distintas propiedades químicas, perdón. También en comparación de los inorgánicos, que son todo lo que va a ser distinto a lo del carbono, que son la mayoría de los que se encuentran en los elementos de la tabla periódica. Los enlaces siempre son covalentes en cuanto a los orgánicos y en los inorgánicos son iónicos. La solubilidad, eso más que nada, los orgánicos son solubles en solventes no polares y en el caso de los inorgánicos siempre con el agua se pueden disolver. Los orgánicos no conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos, en cambio los inorgánicos sí, como tenemos el cloruro de sodio que se disuelve rápidamente. Los puntos de fusión y ebullición son muy bajos porque tienen tendencia a ser de cadena muy larga y tienen estructuras rígidas que sabemos que para romper esos enlaces eh, no tienen punto de fusión, digamos, elevado en comparación con los inorgánicos. En la estabilidad son poco estables, se descomponen fácilmente. En cuanto a los inorgánicos, son muy estables. Las estructuras forman estructuras complejas de alto peso molecular, justamente por las cadenas largas que poseen. Y en comparación de los compuestos inorgánicos, que forman estructuras simples de bajo peso molecular, los orgánicos son reacciones lentas, todo lo que es inorgánico son casi instantáneas, rápidas las reacciones. La isomería es un fenómeno muy común y en comparación que los inorgánicos no se ve mucho lo que es la isomería. Cuando hablamos del elemento del carbono, que es nuestro principal elemento para el estudio de la química orgánica, sabemos que si nos ubicamos en la tabla periódica, tiene un número atómico 6 y una masa atómica de 12. Se encuentra en el grupo 4 o 14. Y bueno, algunas de las características que yo les he puesto aquí, que es no metal, que se presenta de forma muy variada, puede aparecer combinados, formando una gran cantidad de compuestos o libres, sin enlazarse con otros elementos. Cuando está combinado, lo podemos ver, se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono, en la corteza terrestre, que está formado por los carbonatos. En el interior de la corteza terrestre, el petróleo, el carbón, el gas natural, sabemos también todo lo que es combustible, como hemos hablado recién. En la materia viva y animal y vegetal, bueno, sabemos que es un componente esencial porque forma parte de muchos compuestos como los glúcidos, lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y en el cuerpo humano llega a presentar el 18% de su masa. Entonces, lo podemos ver tanto lo que es
alrededor nuestro se encuentra, incluso en nuestro cuerpo mismo. Que tiene de particular este carbono que al ser un elemento que se encuentra en el grupo 4 tiene la posibilidad de formar enlaces covalentes enlazándose con 4 electrones que son los de valencias. Entonces, al tener esta característica, puede formar enlaces covalentes entre carbono-carbono, puede ser sencillo, doble o triple. De esa manera es que hace que se formen muchísimos compuestos con el mismo. Por eso, a la hora de clasificar los compuestos del carbono, se ha tenido en cuenta justamente la capacidad que tiene para combinarse con los demás elementos. Pero justamente se los ha organizado en familias para que puedan estudiarse, porque si imaginen estudiar tantos compuestos que existen de forma natural y artificial, nunca se terminaría. Por eso justamente se dividen en grupos o familias, que son los grupos funcionales, que son grupos de átomos que le dan un comportamiento químico determinado a la molécula. Por lo tanto, aquellas moléculas que contengan algunas familias orgánicas similares van a tener comportamientos similares, por lo tanto va a hacer que las propiedades físicas y químicas sean las mismas. De esta manera se logra realizar un estudio más rápido, por decir, al agruparlos justamente con estas familias orgánicas. Sabemos que los compuestos del carbono se clasifican en hidrocarburos y dentro de también otra clasificación, que son de lo que acabo de hablar de los grupos funcionales o grupos de familia, que son los derivados halogenados, los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados. Dentro de lo que son los hidrocarburos, sabemos que se llaman hidrocarburos porque están formados por carbono e hidrógeno. Tenemos distintos tipos de los mismos, que son de cadena abierta. Tenemos dentro de los que son cadena abierta los saturados, que son los alcanos, y los insaturados, que son los alquenos y los alquinos. Tenemos de cadena cerrada los alicíclicos, que son los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquines, y los aromáticos. Cuando hablamos de cadena abierta dentro de lo que son los saturados, decimos que no, al hablar de saturados sabemos que está hablando que no tienen ni doble ni triple enlace, sino que tiene un enlace simple entre carbono y carbono, como por ejemplo aquí tenemos un alcano. Las características que tienen estos mismos, que forman cadenas largas, pueden ser ramificados o no, y que tienen distintos sustituyentes, en este caso que tenemos aquí un grupo metil, y para nombrarlos a los mismos, según la nomenclatura UPAC, le damos el menor número, elegimos la cadena larga y le damos el menor número al sustituyente, en este caso, bueno, no está ubicado, pero sabemos que es 2-metilbutano. Y siempre la terminación es ano en comparación de los otros de las otras dos hidrocarburos que tenemos aquí, como en el caso del alqueno, que se caracteriza por tener un doble enlace en el carbono-carbono y también para numerarlo o nombrarlo, la terminación es eno en comparación de los alcanos, y siempre le vamos a dar la menor numeración al doble enlace, en este caso que es un buteno. Los alquinos, formados por 3 enlaces carbono-carbono, y que en este caso, bueno, ya sea que lo nombre de la izquierda o la derecha, siempre va a ser, el menor número va a ser 2 para el triple enlace, y la diferencia es que la terminación va a ser ino. Entonces va a ser en este caso 2-butino. Cuando hablamos de lo que es los alcanos, alquenos y alquinos, como les decía, aquí había puesto una tabla que era solamente para hacer la diferencia de los nombres, que siempre, bueno, tenemos hasta el número 10 de carbono, que siempre terminan en ano, como el caso del metano aldecano, en comparación de los alquenos, que tenemos aquí distintos compuestos.
Y en el caso también de los alquinos, vemos que también de acuerdo al triple enlace que contengan los carbonos, van a ir cambiando los numeritos de donde se encuentran ubicados. Bien. Si volvemos aquí también quería hacer referencia cuando hablamos de cadenas cerradas, que son los ciclos. En el caso del ciclo alcano, sabemos que en este caso se asemeja a un cuadrado, por decirlo, el que está formado por 4 carbonos y para nombrarlo se antepone la palabra ciclo y de acuerdo a la cantidad de átomos carbono, como si tiene 4 carbonos va a ser el butano, por eso dice ciclo butano. En el caso cuando tenemos los alquenos, también forman ciclos, como aquí vemos al ciclo hexeno. Hexeno, eno termina porque tiene un doble enlace. Y en el caso de bueno, después les he puesto como ejemplo nada más de un aromático, que es el caso de los bencenos, que tenemos aquí, que en un principio ha sido acostado a encontrar la estructura del mismo, hasta que después se ha podido deducir cómo sería su estructura, que está formado por los átomos de carbono y se los denomina benceno, que son los aromáticos. Al hablar de compuestos aromáticos, a ver, voy a pasar las otras diapositivas. Cuando decimos compuestos aromáticos no nos referimos solamente a todo lo que es el benceno y demás, sino que también podemos encontrar otros tipos que sabemos que son como el pirrol, el pirazol, el furano, tiofeno, etcétera, donde se le dicen compuestos heterocíclicos porque tienen distintos elementos distintos a lo que son el carbono e hidrógeno. Y que también tienen muchos usos en lo que es en la farmacia, de todo lo que es farmacias, pinturas, todo lo que demás tienen muchos usos en lo que son las industrias. Bien, dentro de lo que son para seguir con la clasificación, luego que hemos visto con los hidrocarburos, que son alcanos, alquenos y alquinos, tenemos lo que son los compuestos oxigenados. ¿Por qué oxigenados? Porque tienen un oxígeno aparte del carbono y el hidrógeno. Ahora tenemos un oxígeno en la cadena carbonada. Es, en el caso, aquí vamos a ver lo que son los compuestos oxigenados, los alcoholes y los ésteres. En el caso de los alcoholes, lo que tenemos distinto en relación de los otros, como les decía, es que tenemos un oxígeno y un hidrógeno, que son los oxidrilos o hidróxidos. En este caso, tenemos aquí el metanol. Sabemos que un carbono, en el caso de los alcanos, es butano, entonces por eso viene empieza el nombre con metanol, pero la terminación va a ser distinta, que va a terminar, como es un alcohol, la terminación en nombre UPAC va a ser ol, por eso es metanol. Tenemos el alcohol metílico, también se lo conoce, nombre común, y se lo utiliza obviamente que es un alcohol conocido para quemar todo tipo de distintos materiales. En el caso del etanol, que es el más conocido, que está formado por 2 átomos de carbono y un grupo oxidrilo, el nombre común es el alcohol etílico, que es el que más lo usamos en nuestras casas, que lo utilizamos como desinfectantes, que se lo utilizan en las bebidas alcohólicas, etc. Y, o sea, y aquí les he puesto algunos alcoholes, las formas estructurales que tienen, como aquí tenemos el metanol, el 2-propanol y el 1-propanol. Sabemos que para nombrarlos siempre se le da el menor número al grupo oxidrilo para poder nombrarlos y siempre con la terminación en ol. Aquí tenemos otro compuesto que es el fenol, que es un compuesto cíclico aromático. En el caso de los ésteres, tenemos también un oxígeno, pero dentro de lo que es la cadena carbonada se encuentra unido un carbono-carbono y en el medio se encuentra un oxígeno. Para poder nombrarlos, podemos nombrarlos como dietiléter porque tenemos 2 grupos etil
y que está unido a un éter. Por eso decimos dietil, éter, 2-etil, enlazado a un grupo éter. Bueno, el dietilete se utilizaba como un anestésico siempre en todo lo que es la medicina. Tenemos aquí en este caso el etil, metil, éter. Obviamente sabemos que para nombrarlo se sigue también según las reglas de la IUPAC, por orden alfabético, de los grupos que se encuentren enlazados al oxígeno en este caso, tenemos el etil en este caso, y seguimos con el siguiente que es metil, éter. Bueno, aquí también les he puesto otra forma de nombrarlo. Aquí tenemos el dietiléter, el dimetiléter, y tenemos aquí lo que es la glicerina también conocida. Bueno, aquí están justamente las estructuras. Sabemos que tenemos alcoholes primario, secundario y terciario, de acuerdo a qué átomo de carbono se encuentre unido, como aquí tenemos el etanol, el 2-butanol y el 2-metil, 2-propanol. En este caso, bueno, había puesto algunos otros éteres que justamente, como les decía, en este caso tenemos un butil, que tenemos 1, 2, 3, 4, que viene de butano, pero como un grupo que se encuentra en oxígeno, termina en il, y seguimos con el metil, que está unido a esta parte izquierda de un éter. Eso para comparar nada más. Cuando hablamos de compuestos oxigenados, también nos tenemos que hacer referencia a lo que son los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos, ¿cuál es la diferencia? Que tienen un grupo. Tenemos un oxígeno con doble enlace y que tenemos un hidrógeno unido al carbono. En este caso tenemos el metanal, como tiene un carbono, que si recordamos lo que son los grupos de los alcanos, en el caso del metano, pero en el caso de la IUPAC, cuando es un aldehído, termina en al, y sabemos que se lo conoce el metanal como un gas venenoso. Que puede ser el formaldehído. Formol también es otro compuesto que es conocido que se utiliza aquí el nombre común, como les decía, el formaldehído, que es conocido como el formol, que se usa para conservar muestras de tejidos orgánicos. Tenemos el benzaldehído, que está aquí representado, es el responsable del aroma de cerezas. Tenemos el propanal también. Y en el caso de la cetona, ¿qué es lo que los caracteriza a la cetona? Que tiene un grupo enlazado con doble enlace al carbono, un oxígeno. Entonces, cuando vemos así, sabemos que es una cetona. Tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto viene del propano de los alcanos, pero la terminación es ona. En este caso se va a llamar propanona, y sabemos que el nombre común de la propanona es la acetona, que es muy conocido y tiene el olor particular de los esmaltes, que es un disolvente, que hoy en día, si ustedes se fijan, compran los kits esmalte, ya no viene mucho, justamente porque tiene un olor muy fuerte que a veces no hace bien cuando los respiramos. Por eso hoy en día los kits de esmalte ya no vienen con acetona, ¿sí? Eso sí se fijan, van a darse cuenta. Bueno, aquí me he puesto un ejemplo de la butanona, que al tener 4 átomos de carbono, que viene del alcano butano, porque tiene 4 átomos de carbono, termina en ona. En este caso, si es una cetona, va a ser la butanona. También dentro de los compuestos oxigenados encontramos los ácidos carboxílicos y los ésteres. Dentro de lo que es los ácidos carboxílicos tenemos un grupo. Tenemos el carbono, enlazado con doble enlace un oxígeno, y en la otra parte tiene un grupo OH, que es el oxidril. Y para el otro lado puede tener cualquier grupo alquilo o hidrocarburo enlazante. Pues, ¿qué es lo que la diferencia? Que para nombrarlos, en este caso, si tienen un carbono, sabemos que los alcanos son los metanos. En este caso se utiliza la palabra ácido seguida de la palabra del compuesto, en este caso que es el metano, pero con la terminación oico.
Por eso se conoce como ácido metanoico, etanoico, propanoico, etc. Ahí tenemos el nombre común, el ácido fórmico, que es el responsable del escozor de las quemaduras que se producen cuando por las ortigas o las hormigas rojas cuando pican, bueno, justamente se encuentran ahí. Tenemos el ácido etanoico, que está formado por 2 átomos de carbono, que es el ácido acético, también conocido, porque se encuentra en el vinagre. Entonces también lo encontramos en la vida cotidiana y que se usa también como acidificante y conservante. En el caso de los ésteres, tenemos aquí la particularidad que tenemos 2 oxígenos enlazados a los carbonos-carbonos. Y también la forma de nombrarlo según la UPAC es la terminación o acto, ya sea si tenemos en cuenta los nombres de los hidrocarburos de los alcanos, va a ser, en el caso si es un etano, va a ser etanoato. En este caso se tiene en cuenta a la izquierda que tenemos los 2 carbonos que vienen de etano, entonces vamos a empezar a nombrarlos de la izquierda, etanoato de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por eso dice de butilo o acetato de butilo, que es el nombre que también se lo conoce el nombre común. Aquí tenemos el etanoato de exilo porque tiene 6 átomos de carbono, exilo termina en hilo, el grupo alquilo, o acetato de exilo, que muchas veces se usan en alimentación como aromas de piña y peres, respectivamente. Son justamente los ésteres los responsables de los aromas que se utilizan en las perfumerías, demás cosas para cuando son de cadena corta. Algunas veces cuando son de cadena larga ya empiezan a tener un mal olor estos ésteres. También tenemos los compuestos nitrogenados porque están formados porque encontramos dentro de la misma un grupo del nitrógeno. Dentro de ellos tenemos 3 tipos de compuestos que son las aminas, las amidas y los nitrilos. Dentro de las aminas, la clasificación de las mismas, que tenemos el grupo nitrógeno unido a un grupo hidrógeno, ya puede ser a 2, 1 o puede estar enlazado a otro tipo de grupos alquilos. En este caso, teniendo en cuenta una vez más por los hidrocarburos de los alcanos, sabemos que si un átomo de carbono era el metano, la terminación según la UPAC va a ser amina y siempre va a ser metil, terminación il del alcano y va a ser metilamina. Aquí como tenemos 3 grupos metil, va a ser trimetil y terminación amina. Bueno, la metilamina es responsable del olor del pescado fresco. También hay algunos que cuando las proteínas de distintos organismos se descomponen, tienden a formarse estos grupos y que tienen esos olor también feos, digamos, responsables de ese olor. En este caso tenemos la metiletilamina, porque tenemos aquí a la izquierda un átomo de carbono que viene del metil, a la derecha tenemos 2 grupos de carbono que vienen del etil, entonces por eso se llama metiletilamina. En cuanto a las amidas, la diferencia que hay es que tenemos al lado un grupo carbono con un oxígeno y recién tenemos el grupo amida. En este caso, como volvemos con la UPAC, teniendo en cuenta que si tiene 2 átomos de carbono, alcano va a ser etano, pero en este caso la terminación va a ser etanamida, la terminación amida. Y en este caso la etanamida se usaba antiguamente como un anestésico. Y en los nitrilos son donde encontramos un triple enlace de un carbono y un nitrógeno, que este es el ácido cianhídrico, y que de esto derivan los cianuros. Bien, o sea, sabemos que esto es un pantallazo de todo lo que es de los compuestos de la química del carbono, todos los grupos que forman, y son un montón, y si, como vuelvo a repetir, podemos dar distintos enfoques y de acuerdo a cómo armemos nuestras planificaciones anuales, nosotros sabemos como docentes a qué nos vamos a centrar siempre
a la hora de enseñar. Yo estaba dando solamente algunas características de lo mismo, seguro que me faltó nombrar muchas cosas, pero era para tenerlos en cuenta nomás lo que estaba nombrando. Cuando yo me había puesto a ver todo lo que es compuestos orgánicos, eh, por ahí yo lo que noto con los alumnos de la secundaria, obviamente, es que por ahí la química orgánica cuesta un poquito más que la orgánica, porque la química orgánica sabemos todo lo que conlleva hacer el estudio. Pero cuando se trata de la química orgánica, como que resulta un poco más fácil, por decir, encontrar en la vida cotidiana, porque le encontramos muchas cosas que nos rodean. O como que es más fácil, por decirlo, relacionarlo en dónde está, qué es lo que haces cuando cocinas, por ejemplo. Entonces, eh, si bien yo todos los encuentro planteados los mismos programas y algunos son distintos, podemos utilizar crucigramas. Ustedes saben que si tenemos Wi-Fi, tenemos acceso a computadora, a distintas aplicaciones, podemos utilizar lo que era el Wordwall o podemos imprimir, si no se puede, siempre lo que es crucigrama y demás resulta muy útil para mi gusto, que más entretenido que por ahí presentarse con una hoja y decir nombre a los siguientes compuestos, muy, muy estructurado por decir. Entonces por ahí podemos hacerlo un poquito más divertido, más entretenido para que resuelvan de a pares, entre compañeros, en grupo. Por ejemplo, le damos un crucigrama que lo vamos a encontrar en distintos programas, igual a distintas aplicaciones, un montón. Yo solamente he buscado aquí lo que es la WordWall, que como ven aquí tenemos la palabra alquinos, alcanos. Le podemos dar un tiempo para que ellos busquen, para ver quién ha encontrado primero determinadas cosas. En este caso, la página de Cerebity, tenemos también, bueno, aquí tenemos, si bien o no, ahora no me he centrado en lo que es los lineales, los hidrocarburos, pero aquí tienen para arrastrar, dice la palabra correspondiente según la estructura y el nombre que le corresponde. También se lo puede hacer fotocopia, se lo puede hacer eh, como en un afiche y que cada alumno, por ejemplo, ponemos el nombre abajo y que de acuerdo entre todos podemos resolverlo, ir y pegar el nombre, si no podemos hacerlo desde la página. Entonces son distintas estrategias y formas de enseñar y no es algo de dar una hoja con los nombres y decir completa con el nombre que le corresponde a la fórmula química. Y también lo había sacado de la página había buscando distintas estrategias, había encontrado, bueno, en YouTube ustedes saben que por ahí hay ideas muy lindas. Este es un experimento para obtención del gas metano. Recuerden que todo lo que yo estoy hablando, lo que he puesto, yo les he puesto donde puedo consultar las bibliografías, todo lo que es la dirección por ejemplo, aquí ya está, yo le he sacado foto nada más a la experiencia que dura 7 minutos, creo el video, pero ustedes pueden buscarla donde está colgado los links y verlo completo el video, ¿sí? Esto me ha parecido muy interesante, por ejemplo, si estamos viendo todo lo que son los alcanos, queremos hablar, por ejemplo, de algunos de ellos, por ejemplo, el metano, que sabemos que forma parte de lo que es la parte del gas. Entonces, una forma de obtenerlo es con elementos muy sencillos que tenemos en la casa encima y hacerlos ver que podemos obtener el gas metano, en nuestro caso, de una forma sencilla. ¿Qué es lo que ha hecho la persona en la experiencia? Que ha utilizado una botella de plástico, como ven aquí, dentro de la misma le ha puesto una cierta cantidad de agua y le ha puesto todo lo que son restos orgánicos como cáscaras ya sea de cualquier fruta o verdura, cáscara de huevos, etcétera, y lo ha cerrado, le ha puesto un plástico en la tapa, luego la tapa, arriba le ha adherido como un caño de metal y al costado le ha puesto lo que es un sorbete y le ha puesto un globo. De esta manera, pero está cerrado todo bien para que pueda formarse el gas.
ahí en la explicación está que la persona coloca pegamento, silicona y lo que puedan tener para que no se escape ninguna parte del aire o del gas que se vaya a formar. El globo es un indicativo de que si se infla, se está formando el gas correspondiente, porque justamente, ¿por qué se va a producir el gas? ¿Cómo se produce el gas metano? Justamente cuando se descompone, se fermentan esos compuestos orgánicos. Entonces, de esa manera, cuando lo dejamos, por ejemplo, si le queremos dar a nuestros alumnos, le podemos enseñar a preparar, que los lleven a sus casas, lo dejan en sus laboratorios si tienen en la escuela, y a los 3 días o 4 días vamos a ir viendo cómo se va inflando el globo. En este caso, si se infla el globo, nos da indicativo de que se ha formado un gas dentro de la botella y justamente es el gas metano. ¿Cómo vamos a corroborar? Tratando de romper, hacerle un orificio a este plastiquito que le hemos puesto en la tapita y con un encendedor vamos a tratar de prender esta parte para corroborar que se forma el gas. Así que me parece una experiencia muy, muy linda, entretenida y algo que lo encontramos en la vida cotidiana y lo podemos ver, hacer con nuestros alumnos. Ahí está. En este caso, si queremos estudiar los alcanos dentro de lo que son los hidrocarburos, también podemos estudiar lo que son los alquenos, que también parece que es entretenido, a los chicos les gusta mucho, porque justamente obtenemos los plásticos y son con cosas sencillas, lo podemos hacer tipo aula taller, en donde vamos a utilizar agua, pegamento y detergente en polvo, o jabón en polvo, como lo conocemos nosotros también. Necesitamos vasitos de plástico, el pegamento, que puede ser la plasticola, la blanca, y necesitamos agua y una cucharita. En las indicaciones también está subido el video, cómo lo vamos a preparar, qué cantidades son necesarias, las proporciones. Entonces lo que hacen aquí es colocar, disolver una cierta cantidad de detergente en polvo con una pequeña cantidad de agua y luego disolvemos también lo que sería el pegamento y se realiza la mezcla de la misma y cuando luego tengo todo junto empiezo a mezclar y obtengo un plástico que justamente aquí los he puesto lo que es el tetraborato de sodio, justamente que es lo que se obtiene. Bien, y también pareció muy entretenido e interesante a la hora de estudiar lo que son todo lo que es hidrocarburos, la parte de la química orgánica, los alquenos, y sabemos que los plásticos nos rodean en todo lo que tenemos, nuestros artefactos, desde una lapicera a un tacho de basura, estamos rodeados de plástico, así que también una buena forma de aprenderlo es haciendo esta experiencia. También yo había presentado este tipo de estrategias que son a través de los modelos de bolitas y los palillos, que donde hacemos distintas estructuras de las moléculas. Justamente todo lo que sea los alcanos, alquenos y alquinos podemos representar de una manera fácil para ver también si se trata de la isomería, si vamos moviendo la estructura de la molécula, podemos ver si son isómeros, si existe el cis-trans, si tocan esos temas, entonces también se pueden ver y armar la estructura de la molécula, como por ejemplo aquí tenemos el etano que está formado por 2 carbonos, hacemos distinto color carbono que se distinga con 3 átomos de hidrógeno a su costado que tienen enlace sencillo, y en este caso se ha utilizado distinto, sabemos que las bolitas rojas del Gopor son los carbonos, como es en este caso tiene 2 cloros, lo han hecho de distinto color, por su nombre es 1,2-discloroetano. En este caso, no sé si tiene un doble enlace ahí, sería dicloroeteno, ¿sí? Así que también modelo de bolitas y palillos también es una estrategia entretenida a la hora de estudiar los alcanos, que por ahí vuelvo a repetir, damos una guía, una hoja con ejercicios prácticos donde no lo vean la utilidad o cuesta ver
cómo es el compuesto, entonces también me parece esto de las bolitas, los palillos, una forma de aprender rápida y entretenida y que lo pueden hacer de a dos o en grupo los chicos. Ay, se me ha ido aquí. Ahí está. Ay, se me ha ido la presentación. Ahí está. Bien. Mariana, unos minutitos voy a hacer de descanso. Bueno, profe, 5 minutos. Sí, 5 minutos está bien. Bueno, listo. Bien. Bien. Aquí pone lo que, bueno, una vez de haber hecho un pantallazo, lo que les había dicho, lo que eran los compuestos orgánicos, habíamos visto algunas de sus características, propiedades, por decirlo, y también las estrategias que yo había buscado para ponerlas en práctica con nuestros alumnos y siempre digo, existen más y pueden compartirla, son siempre bienvenidas porque aprendemos entre todos. Sí, siempre he dicho eso en la capacitación. Sabemos que la contaminación es algo, un tema que viene de hace rato y no solamente lo escuchamos, sino que creo que lo vemos en la actualidad, cómo viene deteriorándose el calor excesivo, por ahí las lluvias excesivas, la falta de lluvia, eh, la, todo lo que es la tala de los árboles, o sea, no es porque, o sea, cuando hablamos de que hay un impacto ambiental, una contaminación, no es porque sin que hayan ocurrido ciertas cosas, sino porque justamente el principal actor de los daños que ocurren es el hombre, nosotros mismos que causamos estos deterioros en nuestro propio ambiente. Entonces, un tema que siempre en el secundario, y en general yo digo que en todos lados deberíamos tratarlo, porque justamente el lugar donde vivimos, estamos todos los días y tenemos que cuidarnos, ¿no? Como corresponde. Pero, ¿qué pasa? Muchos escuchamos la contaminación, pero no nos adentramos lo que es en realidad qué pasa, qué ocurre en cada uno. Cuando hablamos de las contaminaciones, qué hacemos con el impacto ambiental. Y también por ahí quizás uno dice, porque algunos alumnos nos pueden plantear, bueno, profe, nosotros hacemos lo mejor para que cuidar el medio ambiente, pero el resto no lo hace, ya sé. Es cierto eso, pero con que una persona lo haga, o dos o tres, ya hace la diferencia al ambiente. Como en todo también otro punto, también si lo tengo en cuenta. Entonces es importante tratarlos tanto en las escuelas, en cualquier lugar si se puede, porque se trata de concientización hacia todos. Cuesta, sí, pero es algún tema muy importante de la química y de cualquier área incluso. En cuanto a la contaminación atmosférica, hacemos referencia que existen en el aire pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia tanto por las plantas, las personas, los animales. Todo lo que esté expuesto va a sufrir un daño. Si bien el daño no lo podemos ver en el acto, pero a la larga se puede ver esos daños. Yo creo que hoy en día lo podemos estar viendo, como acabo de decir, la falta de agua o el exceso de agua, el suelo seco, las plantas muertas, los animales que mueren, justamente porque a la larga no se ha venido haciendo un buen cuidado del ambiente, entonces siempre va a haber algo que ya no sea lo mismo que antes. En el caso de cuando hablamos de la atmósfera, bueno, obviamente, como decía aquí lo que trataba de definir, es justamente que existen distintas partículas, gases que se encuentran de forma excesiva, incluso que no tienen que estar en la atmósfera y por eso va a producir tanto daño a los animales, todo lo que todo lo que sea seres vivos y a toda nuestra salud y demás, etc.
como aquí había puesto esta imagen, que podemos ver un montón, que tienen algunas como el metano, eh, tenemos todo lo que es dióxido de carbono, todo lo que son los compuestos nitrogenados, todo lo que viene de los volcanes, las industrias, los gases que emanan los autos, toda la parte de eso obviamente va hacia la atmósfera, contamina y llega hacia nosotros esa contaminación. Dentro de los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios tenemos los contaminantes que son los aerosoles, que son las partículas sólidas y líquidas en suspensión, que son menores a 10 micras. Los gaseosos tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios son los que van directamente desde la fuente emisora y los secundarios se forman en la atmósfera a partir eh, de los contaminantes atmosféricos primarios. Entonces se forman esas reacciones químicas y también obviamente contamina. Y también tenemos una contaminación que tiene que ver con respecto a la energía, como son las radiaciones ionizantes y no ionizantes, la lumínica y la acústica. Todas ellas contaminan. Dentro de lo que se conoce lo que es la contaminación, encontramos uno de los más conocidos, que es el smog, como vemos aquí en la imagen. Bueno, eso, el smog por ahí quizás en nuestra ciudad no la vemos tanto porque no es una ciudad tan amplia, tan grande, donde no hay muchas industrias. Pero, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, París, todos ellos, aquí vemos que la primera imagen, vemos esa niebla, todo lo que hay, esa neblina, es debido justamente al smog, que es una niebla cargada de contaminantes eh, y que puede producir abundantes anticiclones, inversiones térmicas y vientos incluso, que obviamente es contaminante porque tiene dióxido de azufre o SHIN, y eso produce alteraciones respiratorias. Tenemos cuando se forma el smog con el azufre, pero si tenemos un smog fotoquímico donde participan los óxidos de nitrógeno, está presente la radiación solar, todos se forman contaminantes oxidantes, en el caso del ozono, y la neblina es irritante también para ojos y mucosas respiratorias. Aquí abajo había puesto una imagen chiquita de la lluvia ácida, que también es algo muy nombrado. Obviamente, ¿cómo se forma esta lluvia ácida? Cuando llueve, todos aquellos gases que se encuentran en exceso de la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno y azufre, se unen con el agua atmosférica y forman ácidos que dañan bosques, lagos y monumentos, que algunas veces, si nos ponemos a observar, por ahí los edificios están gastados, dañados justamente por estas lluvias que son ácidas, exceden, tiene un pH muy bajo, lo que hace es que vaya desgastándose. Otro tipo de contaminaciones es lo que es el efecto invernadero, que es a nivel global, que lo vemos hoy en día, y también que justamente porque hay un aumento de gases que absorben el calor que es emitido por la superficie, como el dióxido de carbono, el metano y otro, y entonces produce ese calentamiento global. También tenemos esa destrucción de la capa de ozono a nivel global y justamente por la reacción del ozono estratosférico con compuestos de cloro como los clorofluorcarbonos. Entonces, son muchísimos tipos de contaminantes, los gases, las industrias, los automóviles y demás, o también justamente quizás nosotros no emanamos eso, pero si en la casa nos ponemos a quemar distintos tipos de productos, o por ahí en algunas casas vemos que queman, entonces eso también está contaminando. Quizás no seamos unas grandes ciudades, pero ese poco humo que generamos en cualquier lado, que por decir que quemamos una basura o demás, por no tirar como corresponde, también estamos contaminando con ese pequeño humo que largamos de cualquier lado que lo hagamos. Entonces, todos estamos contaminando en realidad. En cuanto a lo que decía, lo que es la contaminación del aire, obviamente va a afectar a todo ser viviente, en el caso de los animales y vegetales. En las plantas vamos a ver mancha y caída de las hojas,
hay menor cantidad de rendimiento en las cosechas, efecto nocivo en los sistemas nerviosos y respiratorios de los animales. Obviamente, si hay mancha caída de las hojas y hay menor rendimiento en las cosechas, vamos a ver una destrucción de los bosques, de los ecosistemas. La lluvia ácida también va a producir deterioro en esas plantas, en sitios alejados, en la capa de ozono, como los huecos en la Antártida, se han escuchado que son muy conocidos, que se van produciendo cada vez más, y el efecto invernadero, que tenemos un calentamiento global de la Tierra, que ya hace poco ya está haciendo cada vez más calor que está haciendo, justamente es por eso. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Nos puede afectar como dolor en el pecho si inhalamos esos humos nocivos, por ahí vamos a tener una fatiga, tenemos aumento de las palpitaciones, enfermedades de las arterias coronarias, ritmos cardíacos anormales, o sea, en sí crea una insuficiencia cardíaca. Si bien esto, como yo les decía, no lo vemos ya aquí a 2 días, pero con el tiempo, paso el tiempo, aparecen este tipo de enfermedades que quizás por ahí uno ya vienen heredando, ya es enfermo, pero tiene que ver también, y está muy ligado a lo que es la contaminación atmosférica también. Cuando hacemos referencia a lo que es la contaminación del agua, hacemos referencia a cuando se acumulan una o más sustancias que son ajenas a lo que es la molécula de agua, al hidrógeno 2, oxígeno, y a otros metales que son comunes encontrar en el agua. Entonces, cuando hay esas grandes cantidades de sustancias que no tienen que estar, va a causar un desequilibrio en la vida de los seres vivos, animales, plantas y personas, que todos consumamos esas aguas o que necesitemos de ellas. Podemos encontrar microorganismos patógenos como bacterias, desechos de organismos, residuos que no deben estar en distintos lagos, mares o ríos, sustancias químicas que por ahí se vuelcan, como los sales, metales, los nutrientes vegetales, por ahí los nitratos, que son cuando cuando hay mayor cantidad de las aguas, compuestos orgánicos como el petróleo, justamente el que más contamina, bueno, algunos sedimentos, sustancias radioactivas y todo lo que sea la temperatura del agua también afecta la vida que se encuentra dentro de la misma. Entonces, también es importante no solamente cuidar el aire, sino también en el agua, porque es lo que más consumimos y necesitamos de ella. Pero justamente es lo que más tenemos que cuidar y ser conscientes de que no tirar nada a lo que no corresponda a lo que son los lagos, océanos, mares y agua, etc. Contaminación del suelo es cualquier cosa que haga que se degrade el suelo. Obviamente por sustancias químicas, puede ser cuando nosotros tiramos una basura en ríos, arroyos, campos y terrenos, herbicidas y plaguicidas, que son toda la parte agrícola cuando tienen los campos, metales pesados y solventes como acumulación de desechos o productos, bueno, rellenos sanitarios están aquí, también los hidrocarburos cuando hay infiltración en tanques subterráneos, o sea, obviamente todo lo que sea, como dice aquí, plásticos, distintos tipos de sustancias químicas, todo lo que yo haga para tratar a mis plantas, llega un momento que tan por tratar determinadas plantas, aquellos que tienen campo, también llega un momento que va a contaminar el suelo y por ahí incluso es difícil volver a recuperar ese suelo, porque ya una vez que ya se degrada completo, ya no sirve para ningún tipo de cosecha y por ahí, por eso quedan espacios donde yo ya no puedo hacer nada, no se lo puedo recuperar. Entonces también es importante cuidar el suelo. Vuelvo a repetir, contaminación atmosférica del agua y del suelo son 3 temas amplios. Yo he dado un enfoque general. Con nuestros alumnos podemos darle más otro tipo de teoría, podemos presentarlo como nosotros queramos, pero siempre concientizar.
Por eso las estrategias que yo he traído es para, más allá de decir qué es lo que causa y qué daños causa a nuestra vida y a los animales, y todo lo que son las plantas y vegetales, nuestro medio ambiente y ecosistema, es ver cómo mostramos estos temas que hoy en día siempre nos vemos afectados y nos cuesta a todos como sociedad llevarla a cabo. Entonces, para poder mostrar lo que causa una lluvia ácida, tenemos obviamente un montón de videos en YouTube. Usted pone lluvia ácida y son muy lindos para mostrarlo y enseñárselo a nuestros alumnos. Si no tienen internet o no cuentan en la casa, lo pueden mandar el link, cada uno que vea en su casa, emiten opiniones. Yo he buscado uno en aula taller que pueden hacerlo en el aula misma, con 3 vasos, utilizamos agua, vinagre, ya sea blanco o el que se tenga, y en otro un poco de jugo de limón. Lo que vamos a utilizar son 3 tizas, puede ser cualquier color, ahí dice 3 tizas blancas. La experiencia también está subida en el link de YouTube, del video. Entonces lo que hago es colocar las 3 tizas al mismo tiempo y vemos en determinado minuto cómo se va degradando de acuerdo en donde le colocamos. Como vemos el resultado, luego de que ha pasado un determinado tiempo, en donde más digamos, se degrada esta tiza es que es en el jugo de limón. En el vinagre sí se degrada y en el agua no. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que esto pasa, que la tiza tiene carbonato, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos cualquier edificio y al caer esa lluvia ácida, como el caso del limón o el vinagre, que sabemos que son ácidos, tiene un pH de aproximado de 3 a 4, que justamente es el pH de la tiza, perdón, de la lluvia ácida, al mirar cómo se va degradando rápidamente el piso, justamente lo que pasa eso en los edificios. Entonces, una buena forma de explicar y los daños que causa la misma cuando se pone en contacto, cuando cae la lluvia y cuando se pone en contacto con aquellos compuestos que son dañinos para los distintos tipos, ya sea monumentos y la vida de cualquier vida, que he dicho, cualquier ser vivo. También hay otro tipo de video que también lo van a encontrar al link, que es el smog, que es algo muy sencillo y rápido para hacerlo, pero justamente hablamos del smog, de la neblina, que nos causa mucho daño a la respiración, todo lo que son las mucosas, los ojos. Lo que podemos hacer es buscar un frasco de vidrio, que esté obviamente vacío, limpio, seco, agarramos un papel, lo prendemos y lo metemos en el mismo. Luego lo tapamos con un pedazo de papel de aluminio y arriba vamos a ponerle un hielo. ¿Qué es lo que queremos representar con esto? Nuestra atmósfera. Vemos que más arriba sabemos que en las nubes tenemos otras temperaturas que son más heladas que las que tenemos aquí en el ambiente. Entonces, cuando el humo sube, es cuando más se produce y como está frío vuelve a bajar. Entonces, como vemos aquí en la cuarta imagen, ese humo que baja justamente la formación de esa neblina y donde eso es lo que produce el smog y justamente es ese humo que causa el deterioro. Este tipo de experiencia, una aula taller que también podemos demostrarla y hacerla con nuestro alumno en la propia aula, en grupo y demás. O incluso podemos mostrar el video, pero estaría lindo hacerlo justamente en la clase. Bueno, sigo con lo que son preguntas, respuestas, crucigramas, con tiempo, sin tiempo, donde hacen distintos tipos de preguntas. Uno le da una determinada teoría, que si ellos ya lo saben, pueden jugar al verdadero o falso. Otra vez en la página de WordWall. Esta es una aplicación del cambio climático que se llama Hero, que aquí te dice que es una forma de avisarte, decir que tanto uno contamina o no, trae todo tipo de información. De Play Store se puede, Google Play, del Play Store se puede descargar. Tenemos las distintas maquetas, que eso también es muy entretenido con los alumnos, se comprometen mucho a veces
pero justamente podemos hacer maquetas de distintos tipos de contaminación, cómo sería un ambiente sano, cómo sería ya contaminado, lo que es el efecto invernadero, en este caso, el calentamiento global, todo lo que son los desechos, contaminación del agua, todo lo que es la reforestación, cuando hacemos la deforestación. Una comparación donde, estoy sacado de internet, que me pareció linda la maqueta, donde estaría ya sea el antes y el después, que es lo que, cómo estaba este ambiente y cómo lo tenemos aquí de distinto, ¿no? Otra página que siempre he trabajado para estas capacitaciones es el EducaPlay, donde nosotros también podemos crear las actividades mismas. Algunas ya están hechas, otras las podemos crear nosotros. Y en este caso consiste en colocar las palabras correctas según lo que dice el párrafo. También pues tiene por tiempo y te da un puntaje. No se lo puede hacer, se lo copia, como les decía, en una ficha, se lo pega por grupo, se les toma el tiempo, algo más divertido y distinto para hablar de la contaminación. Ay, más. Y por el otro tipo de aplicación que es el desafío ambiental, donde propone retos y desafíos para reducir la huella ecológica, en donde uno se la tiene en cuenta, te va diciendo cómo vas con el ambiente, te va dando algunas sugerencias, cómo cuidarlo. También está bueno porque no solamente te está ayudando a contaminar menos desde el nivel personal, sino que también te da informaciones de otros lados, de otros países y demás. Y por último, había puesto, que también lo pueden encontrar a este tipo de experiencia, que es la contaminación de suelo y arroyos subterráneos por productos químicos. Como hace rato le había dicho que la contaminación del suelo se puede dar por basura, plaguicidas, fertilizantes, o sea, todo lo que sea algo, algún fertilizante, todo lo que sea un producto químico siempre va a causar un daño al suelo. En este caso, con un ejemplo sencillo, podemos ver cómo se va contaminando, cómo se filtra esa agua con ese producto químico. Si he utilizado una botella, se ha cortado por la mitad, se la invierte, se le coloca un algodón en la parte de abajo y luego se coloca tierra o arena. Luego lo que hacemos es echar agua, o sea, obviamente lo hacemos con los alumnos y vemos pasado un tiempo, esa agua se filtra y es de color, no tiene color, es incolora, porque no tiene nada de esa tierra, es limpia, no se ha volcado nada, no se ha derramado nada. En este caso, lo que aquí la persona ha utilizado para dar un ejemplo es el yodo povidona. Entonces, para ver qué pasaba, le echamos a la arena o a la tierra que haya puesto en la botella y luego le agrego agua. Y al agregar agua, obviamente, este, este producto se va a filtrar por mi suelo, por mi tierra y me va a dar esa coloración. Entonces tenemos aquí la comparación. Cuando tenemos un suelo que no está contaminado y un suelo contaminado, por este caso, utilizando yodo povidona como un ejemplo, y para hacer ver qué es lo que pasa en nuestro suelo cuando se derrama cualquier tipo de producto químico. Entonces, eh, también es una forma de demostrar cómo contaminamos el suelo por ahí cuando tiramos cualquier cosa, incluso qué pasa si tiramos un papel y demás. Bien, bien, bueno, aquí termina lo que sería el tercer encuentro. Están subidas las actividades, pueden consultarme lo que necesiten. Si hay algo que he dicho o por ahí tienen duda, me lo pueden decir. Eh, ya saben, todo lo que es compuestos orgánicos y inorgánicos son temas bastante amplios. Ustedes eligen los contenidos que quieren hablar, que quieren decir, y todo lo que sea contaminación es algo muy importante que lo podemos ver. Y bueno,
Saben que pueden consultarme, las actividades ya están subidas, así que cualquier cosa me consulten, me escriben, no duden en hacerlo y los invito a que participen porque creo que entre todos podemos sacar algo bueno de cada capacitación que hacemos, ¿no? Así que bueno, hasta el próximo encuentro, recibo sus actividades y me consulte cualquier cosa.